Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con el tema parcelas divididas de la materia Diseños Experimentales Agrícolas. El diseño en parcelas divididas es un diseño que se creó específicamente para la investigación agrícola, aunque se puede utilizar en otros campos. También se le llama split plot y surge por la necesidad de utilizar diferentes tamaños de parcela para tener una aplicación de tratamientos más eficiente o para facilitar el trabajo en campo. Entonces, por ejemplo, en la parcela principal o parcela grande podemos tener métodos o fechas de siembra y en la subparcela variedades o dosis de fertilización. En este caso, cada unidad, o sea, cada parcela principal y cada subparcela van a generar un error experimental que vamos a poder estimar. La parcela es la unidad experimental que tiene mayor tamaño y en esta parcela principal o parcela grande vamos a asignar el factor que es más difícil de mover. En la subparcela vamos a asignar el factor que es más fácil de manipular. Se le llama también parcela chica o subparcela y las unidades van a resultar de la división de la parcela principal. El diseño en parcelas divididas tiene varias ventajas. La primera es que permite el uso eficiente de factores que requieren diferente tamaño de parcela para su aplicación, como los que mencionamos anteriormente. Nos va a permitir introducir nuevos tratamientos en un experimento ya iniciado. Por ejemplo, si tenemos un experimento para ver arreglos de árboles en huertos frutícolas y queremos después hacer un experimento para probar dosis de fertilización o sistemas de riego, entonces podemos introducir ese nuevo o esos nuevos tratamientos en el experimento anterior. También vamos a tener un incremento de la precisión en la estimación de algunos efectos factoriales, porque recuerden que el diseño me permite estimar el error en la parcela grande y el error en la parcela chica. Entre las desventajas que tenemos en el diseño en parcelas divididas están que el factor de la parcela principal se va a estimar con menos precisión que el que está en la parcela chica. Entonces, por esto va a ser necesario que las diferencias sean grandes para que podamos encontrar una significancia estadística o una diferencia estadística. Otra de las desventajas que tiene este diseño es que el análisis estadístico es más complejo que el que se requiere en otros diseños. En este caso vamos a tener que estimar dos errores experimentales. En cuanto a los usos del diseño en parcelas divididas, se usa para experimentos donde sea necesario un tamaño distinto de parcela para cada factor de estudio y para incluir nuevos factores en un experimento iniciado previamente. El modelo matemático es similar a los que estamos acostumbrados. Tenemos la respuesta, que va a ser el resultado del efecto de la media de todos los datos, y del efecto del error experimental, que es el que tenemos acá al final, pero en este caso vamos a tener el efecto de un factor que está en la parcela principal, el efecto de un factor de bloqueo, el error de la parcela principal, esto es nuevo, esto que estoy señalando con una doble línea, el efecto del factor en la subparcela y el efecto de la interacción o del tratamiento. En general nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con tratamientos previamente diseñados, o sea, con combinaciones de factores que se habían definido previamente. En este caso, lo que tenemos es un diseño de tratamientos. ¿Por qué? Porque tenemos separados un factor A y un factor B, y de la combinación de esos factores es cómo resultan nuestros tratamientos. En realidad, en campo, lo que nosotros vamos a ver únicamente es el tratamiento, pero vamos a tener unidades experimentales de diferente tamaño por las parcelas principales o grandes y por las subparcelas. Entonces aquí lo importante es que tenemos dos errores, el error en la parcela principal
y el error en la subparcela. El que nosotros conocemos es el error de la subparcela, que es el error experimental. Este otro error, que es el error en la parcela principal, es el resultado de la interacción entre el efecto del factor en la parcela principal y el efecto del bloque. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se calcula. Bueno, vamos a resolver un ejemplo. En este experimento, un genetista desea determinar el efecto de la fecha de siembra en el rendimiento de 4 variedades de trigo de invierno. Para facilitar las operaciones de siembra y cosecha, decidió utilizar un diseño en parcelas divididas, asignando las fechas en las parcelas principales y en cada parcela la variedad o las variedades. El experimento se realizó en 3 campos experimentales que se consideran los bloques. Entonces tenemos 3 fechas de siembra, la fecha 1 que fue el 15 de octubre, la 2 el 1 de noviembre y la 3 el 15 de noviembre. 4 variedades, la 1, 2, 3 y 4. Y 3 campos experimentales. La variable de respuesta es el rendimiento de trigo en kilogramos por parcela y el nivel de significancia es alfa.05. Recuerden que si el problema no nos indica un nivel de significancia específico, utilizamos por default el nivel de significancia al 5%. Entonces, en campo, ¿qué es lo que veríamos? Tendríamos nuestros 3 campos experimentales, que aquí son cada uno de estos cuadros. En cada campo vamos a colocar las fechas, que son el factor en la parcela grande, y dentro de cada fecha las variedades, que es el factor en las subparcelas. En este caso entonces tendríamos el campo es el bloque, la parcela principal es la fecha y la subparcela es la variedad. Y aquí vemos claramente la diferencia de tamaño entre una parcela principal, que son 4 unidades experimentales, y una subparcela que es solamente una unidad. Vamos a construir el modelo e hipótesis de este experimento. Entonces nuestra variable de respuesta es el rendimiento de trigo, que va a depender del efecto de la media de todos los datos, más el efecto de la fecha de siembra, que es nuestro factor A, más el efecto del campo experimental, que es nuestro bloque, más el error A, que es el error de la parcela grande, o sea, es la interacción de A por beta, más el efecto de la variedad, que es nuestro factor B, más el efecto de la interacción de fecha por variedad, más el error en la parcela chica, que es el error AB. Las hipótesis, vamos a tener hipótesis para las fechas de siembra, hipótesis nula, las fechas de siembra no generan diferencias en el rendimiento de trigo, hipótesis alternativa, al menos una fecha de siembra genera diferencias en el rendimiento de trigo. Hipótesis para el bloque, que es el campo experimental. Hipótesis nula, los campos experimentales no generan diferencias en el rendimiento de trigo. Hipótesis alternativa, al menos un campo genera diferencias en el rendimiento. Para las variedades, que es nuestro factor B, tendríamos que las variedades no generan diferencias en el rendimiento de trigo como hipótesis nula y al menos una variedad genera diferencias en el rendimiento de trigo como hipótesis alternativa. Y tenemos hipótesis para la fecha por variedad, que es la interacción entre nuestro factor en la parcela grande, que es la fecha de siembra, y el factor en la parcela chica, que es la variedad. Y recuerden que esto es el tratamiento. La hipótesis nula es que las interacciones fecha por variedad no generan diferencias en el rendimiento de trigo, y la hipótesis alternativa que al menos una interacción fecha por variedad genera diferencias en el rendimiento de trigo. El segundo paso es construir las tablas de totales que nos van a servir para efectuar los cálculos en las sumas de cuadrados. La primera tabla que vamos a construir es una tabla de doble entrada
para campo, que es el bloque, y para fecha, que es el factor A. Entonces vamos a colocar los campos y las fechas. Vamos a tomar el total de cada fecha en cada campo, que serían los que están aquí, fecha 1 en el campo 1, el total de las unidades experimentales etiquetadas en la fecha 1 para el campo 1 es 77, para la fecha 2 en el campo 1 88 y así sucesivamente hasta fecha 3 en el campo 3, que es 62. Vamos a hacer el total para cada una de las fechas y el total para cada uno de los campos, y después tenemos el total de todos los datos, que recuerden se llama gran total. Entonces, la fecha 1 en el campo 1, ¿cómo obtuvimos ese valor 77 de la tabla anterior? Bueno, vamos a sumar todos los datos de la fecha 1 en el campo 1, o sea, el 25 de la variedad 1, el 11 de la variedad 4, el 19 de la variedad 3 y el 22 de la variedad 2. Estos tres totales me dan 77, que es el valor que voy a colocar en la tabla anterior o en esta que está acá abajo. Y hacemos lo mismo para cada fecha y variedad en cada uno de los campos. Después, los totales para los campos, o sea, para los bloques. Lo que vamos a hacer es sumar todos los datos que corresponden al bloque 1, o sea, al campo 1. Y con esto tendríamos este 222, o sea, lo que estamos sumando son todos estos datos que tenemos aquí. Y eso nos da el total 222. Hacemos el mismo procedimiento para cada uno de los campos. Después vamos a construir una tabla de doble entrada para la fecha, que es nuestro factor A, y la variedad, que es nuestro factor B. Entonces vamos a colocar variedades y fechas y vamos a obtener el total para la fecha 1 y la variedad 1, sin importar en qué bloque está, y tendríamos un valor de 84. Esta tabla hay que sumar igual el total para las variedades, que estaría en la parte de abajo, y el total para las fechas, que estaría en cada una de las líneas. Y aquí nuevamente tenemos el gran total. Entonces, para las interacciones fecha 1 por variedad 1, vamos a buscar todas las fecha 1 con la variedad 1. Fecha 1, variedad 1, fecha 1, variedad 1, y vamos a sumar estos tres datos, que son los que tengo aquí. Y eso nos daría el total de la fecha 1 y la variedad 1 sin importar el campo. Y esta sería nuestra tabla de totales fecha por variedad. Hay que repetir este procedimiento para cada combinación, o sea, para la fecha 1 y la variedad 2 y así sucesivamente hasta la fecha 3 y la variedad 4. El análisis de varianza es similar. Ahorita vamos a ver las particularidades del diseño, que son los cálculos de los errores experimentales. Entonces, el primer cálculo que vamos a hacer es el factor de corrección. Como en cualquier otro de los diseños, es el gran total elevado al cuadrado entre el número de unidades experimentales. Y aquí tenemos el resultado, que es 12.618.78. Después vamos a calcular la suma de cuadrados del total. Igual que en todos los diseños, es cada uno de los datos elevados al cuadrado, sumamos todo y restamos factor de corrección. El resultado es 1267.22. Después hacemos la suma de cuadrados de la fecha de siembra, o sea, del factor A. Vamos a tomar el total de cada fecha de siembra que teníamos en la primera tabla que calculamos y lo vamos a dividir entre el número de campos, que son los bloques, y entre el número de variedades, que son los niveles del factor B. Y restamos el factor de corrección. El resultado es 227.05.
Entonces vamos a obtener la suma de cuadrados de los campos experimentales, o sea, de los bloques, y necesitamos el total de cada bloque elevado al cuadrado, y vamos a dividir entre el número de fechas, que son 3, y el número de variedades, que son 4, y restamos factor de corrección. El resultado del cálculo es 1.55. Para la suma de cuadrados del error A, vamos a calcular algo que se llama interacción. En este caso va a ser la interacción del factor A, que en nuestro ejemplo es la fecha, y el bloque, que en nuestro caso es el campo. Entonces, tenemos la suma de cuadrados del error A, que es el error en la parcela principal. Y vamos a tomar los valores centrales de la tabla de doble entrada para campo por fecha, 77 al cuadrado más 88 al cuadrado más todos los demás valores hasta 62 al cuadrado, y dividimos entre el número de variedades. ¿Por qué entre el número de variedades? Porque es el elemento que nos faltaría en esta interacción. En esta interacción tenemos la fecha y tenemos el bloque. Entonces tenemos que dividir entre las variedades. Restamos el factor de corrección y le vamos a quitar el efecto de la suma de cuadrados de las fechas y de la suma de cuadrados de los campos, que son los bloques. El resultado es 14.2, entonces la diferencia fue que a la suma de cuadrados, además del factor de corrección, le restamos la suma de cuadrados de los efectos de los factores individuales que intervienen en la interacción, en este caso la fecha y el bloque. Para la suma de cuadrados de las variedades o del factor B, vamos a tomar el total de cada variedad elevado al cuadrado y lo vamos a dividir entre el número de campos, que son los bloques, y entre el número de fechas, que son los niveles del factor A. Y restamos el factor de corrección. En este caso el resultado es 757.89. Vamos a calcular entonces la suma de cuadrados de la fecha por variedad. Es otra interacción. En este caso es la interacción entre el factor A y el factor B, o sea, entre la fecha y la variedad. Para esto vamos a tomar el total, los valores centrales de la tabla de doble entrada para fecha por variedad, o sea, de la segunda tabla, que son 84 al cuadrado, más 90 al cuadrado, más todos los demás valores, más 29 al cuadrado, que es el último valor, y vamos a dividir entre el número de campos, que es 3, que son nuestros bloques. ¿Por qué? Porque tenemos fechas y variedades, entonces dividimos entre bloques. Restamos el factor de corrección y las sumas de cuadrados de las fechas y de la variedad, que son los factores unitarios que intervienen en esta interacción. Hacemos los cálculos y el resultado es 146.28. Y finalmente, para la suma de cuadrados del error AB, o el error en la parcela chica o subparcela, que es como el error que hemos calculado en todos los demás diseños, entonces tendríamos que el error es igual a la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados de las fechas, menos la suma de cuadrados de los campos, menos la suma de cuadrados del error en la parcela grande, menos la suma de cuadrados de las variedades, menos la suma de cuadrados de la interacción fecha por variedad. O sea, el total menos todos los demás factores, como siempre. Y el resultado es 120.33. Construimos nuestra tabla de ANOVA. Entonces tenemos fecha de siembra, que es el factor A, el campo experimental, que es el bloque, el error A, que es la fecha por el bloque, la variedad, que es el factor B, la fecha por la variedad, que es el factor AB, el error AB y el total. O sea, son 7 fuentes de variación. Grados de libertad para las fechas de siembra. Tenemos 3 fechas de siembra menos 1, nos darían 2 grados de libertad.
Para el campo experimental tenemos 3 campos menos 1, nos dan 2 grados de libertad para bloques. Y aquí es importante, para las que son interacciones, como en este caso el error A, los grados de libertad son los grados de libertad de los factores que intervienen. En este caso, 2 grados de libertad de la fecha por 2 grados de libertad del bloque. Y nos daría este 4. Para las variedades tenemos 4 variedades menos 1, tendríamos 3 grados de libertad. Para la interacción fecha por variedad tenemos 2 grados de libertad para la fecha por 3 grados de libertad. Para las variedades tendríamos 6 grados de libertad para fecha por variedad. Para el error AB vamos a restar al total, que son 36 unidades experimentales menos 1, 35 grados, menos 6, menos 3, menos 4, menos 2 y menos 2, que nos daría el 18 de aquí. Entonces sería 35 menos 6, menos 3, menos 4, menos 2, menos 2 y nos dan los 18 grados de libertad que tenemos aquí, que es como lo calculamos normalmente. Una cosa importante en este diseño es que para estas dos fuentes de variación, o sea, para fecha y campo, vamos a utilizar el error A para calcular F. Y para la variedad y la fecha por variedad vamos a utilizar el error AB para calcular la F. Entonces, colocamos las sumas de cuadrados que tenemos ya calculadas y los cuadrados medios. Recuerden que los cuadrados medios son las sumas de cuadrados entre los grados de libertad, igual que siempre. Entonces, 227.05 entre 2, 113.53 y así con cada uno. F calculada. En este caso tendríamos para la fecha de siembra el cuadrado medio de la fecha entre el cuadrado medio del error A. O sea, 113.53 entre 3.53 y nos daría 32.16. Y para el campo, el cuadrado medio del bloque entre el cuadrado medio del error A o el del error en la parcela, o sea, 0.76 entre 3.53 y nos daría 0.22. Para la variedad, vamos a dividir el cuadrado medio de la variedad entre el cuadrado medio del error AB, o sea, con este error. Y tendríamos 37.76. Para fecha por variedad, dividimos el cuadrado medio de la fecha por la variedad entre el cuadrado medio del error AB y tendríamos 3.64. Buscamos los valores de F de tablas considerando alfa al 0.05 y buscaríamos 2 grados de libertad hacia la derecha y 4 grados de libertad hacia abajo. Para la fecha de siembra tendríamos este valor de 6.94, el mismo valor para campo y bloque. Y luego para la variedad buscaríamos 3 grados de libertad hacia la derecha y 18 hacia abajo para el error. Y para fecha por variedad, 6 hacia la derecha y 18 hacia abajo. Y aquí tenemos los dos valores que resultan. 32.16 es mayor que 6.94, por lo tanto hay diferencia. 0.22 es menor que 6.94, por lo tanto no hay diferencia. 37.76 es mayor, hay diferencia. Y 3.64 es mayor, perdón. Y por lo tanto hay diferencia. Recuerden la regla de decisión, como siempre, si F calculada es menor que F de tablas, no hay diferencia estadística. Si F calculada es mayor que F de tablas, hay diferencia estadística. Interpretamos el ANOVA, como ya lo hicimos anteriormente. Entonces tenemos que al menos una fecha de siembra genera diferencias en el rendimiento de trigo. El campo experimental no genera diferencias en el rendimiento de trigo. Al menos una variedad genera diferencias en el rendimiento de trigo. Y al menos una combinación fecha de siembra por variedad genera diferencias en el rendimiento de trigo. Conclusión de la ANOVA.
Las fechas de siembra, variedades y la interacción generan diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de trigo de invierno. El campo experimental no genera diferencias en el rendimiento de trigo. En este caso tendríamos que hacer una prueba de medias y la prueba de medias, como la interacción fecha por variedad es significativa, se va a hacer para esta interacción. Si resultara no significativa, se tendría que hacer para los efectos principales, o sea, para la variedad o para la fecha de siembra. La prueba de medias, vamos a obtener los promedios de las interacciones, o sea, de los tratamientos. De nuestra tabla de doble entrada para fecha por variedad, vamos a tomar los valores centrales y los vamos a dividir entre 3, que es el número de repeticiones de cada tratamiento, de cada combinación. Y vamos a ordenar los promedios en forma descendente, como siempre, o sea, de mayor a menor. Y calculamos la diferencia mínima significativa. Aquí yo les pongo la diferencia mínima significativa para todos los métodos. En este caso tomamos cuadrado medio del error, que vamos a usar 6.69 porque estamos trabajando para la interacción. Grados de libertad del error tomamos 18 y número de repeticiones, que son 3. Con las fórmulas que ustedes ya tienen, hacemos todos los cálculos y construimos la tabla de medias con la comparación, la diferencia entre los promedios y los valores de cada una de estas. Hay un archivo en la plataforma que se llama pruebas de medias, donde vienen el procedimiento y las tablas completos para que ustedes los puedan hacer, ¿no? Recuerden que para el examen generalmente les voy a pedir la prueba de medias de Tukey y en particular en este caso los resultados de las pruebas de medias se los voy a dar ya elaborados. Los grupos de las pruebas de medias son estos que observamos aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, que hay diferencias entre la fecha 2 con la variedad 1 y la, a partir de aquí, Tukey, vamos a ver, a partir de aquí. Y la fecha 3 con la variedad 3, la fecha 1 con la variedad 4 y la fecha 3 con la variedad 4. Entonces, recuerden que los tratamientos van a quedar etiquetados en el grupo cuando no hay diferencia entre ellos, y no van a quedar etiquetados en el grupo si es que existieran diferencias. Interpretación de la prueba de medias, nos vamos a centrar en la de Tukey nada más, aquí les dejo las otras. El tratamiento F2, o sea, fecha de siembra 2, que es el 1 de noviembre con la variedad 1, es igual a la fecha 1 con la variedad 1 y diferente al resto de los tratamientos. El tratamiento en la fecha 3 variedad 4 es igual al tratamiento F1 variedad 4. ¿Qué tratamiento elegiríamos? Pues a lo mejor fecha 2 variedad 1. O sea, sembrar el 1 de noviembre con la variedad 1. Aunque también podríamos sembrar el 15 de octubre con la variedad 1. Lo que no recomendaríamos es sembrar la fecha 3 con la variedad 4, o sea, el 15 de noviembre con la variedad 4. Interpretación general. Las fechas de siembra, variedades y su interacción generan diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de trigo de invierno. El campo experimental no genera diferencias en el rendimiento de trigo. El rendimiento de trigo se maximiza cuando se siembra el 1 de noviembre, o sea, en la fecha 2, y se utiliza la variedad 1. El rendimiento es de 30 kilogramos por parcela. Este valor es estadísticamente similar al obtenido sembrando el 15 de octubre, la misma variedad que tenemos, 28 kilogramos por parcela, o sembrando la variedad 2 en la misma fecha, que tendríamos 22.7 kilogramos por parcela. Lo que recomendaríamos es pues sembrar en la fecha 2 la variedad 1, que nos daría el máximo rendimiento. Sembrar el trigo de la variedad 4 el 15 de noviembre, o sea la fecha 3 con la variedad 4 o el 15 de octubre o en la fecha temprana, genera los rendimientos más bajos, que son 9.7 y 13 kilogramos por parcela. Lo que podríamos concluir aquí entonces es que la variedad 4 no es recomendable porque no nos da el máximo rendimiento.
Y con esto terminaríamos el diseño en parcelas divididas.